Perfecto, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Julio Rodríguez Martino, yo también soy profe del instituto, aunque en forma más intermitente porque estoy en Argentina, pero he dado charlas y clases de analytics y en algún caso también de redes neuronales, una muy linda clase que armamos con Mauricio sobre redes neuronales desde cero. Mi formación es científica, soy físico y siempre hice física experimental, así que el análisis de datos para mí siempre fue mi trabajo de todos los días, ¿no? Análisis de datos, estadística. Y después cuando decidí dejar de hacer investigación, pasé primero por Business Intelligence, después Data Science y ahora un poco más orientado a Machine Learning y a inteligencia artificial. Y bueno, justamente la materia Machine Learning trata de eso. A mí tampoco me gusta la traducción de aprendizaje automático, pero bueno, es lo que ya quedó. Y por supuesto tiene que ver con la informática, es un subcampo de la informática, como dice esa definición, y la, digamos, cualidad que tiene es que justamente las computadoras pueden aprender sin ser explícitamente programadas. Es decir, la gran diferencia entre un programa, un software, como tradicionalmente lo conocemos, y un modelo de Machine Learning o un algoritmo de Machine Learning es que nosotros no le vamos a decir a la computadora paso a paso lo que tiene que hacer para aprender lo que está aprendiendo, sino que justamente hay un método para que la computadora aprenda desde los datos. Y las situaciones en las que la podemos usar es justamente cuando yo no quiero codificar las reglas o no puedo codificar las reglas, porque no las conozco, porque cambian muy frecuentemente o porque son muy difíciles de codificar, de armar en un programa, o bien cuando el esfuerzo humano no es escalable, es decir, cuando yo tengo tantos datos o necesito hacer tantas comparaciones de tantas variables al mismo tiempo que ya me resulta difícil hacerlo a mano y una por una. Entonces, básicamente ahí es cuando uso Machine Learning. ¿De qué forma se hace? Bueno, si ustedes vienen al curso, justamente en el curso de Machine Learning van a ver que hay diferentes tipos de aprendizaje. Hoy nos vamos a enfocar en uno que se llama aprendizaje supervisado, donde yo efectivamente le muestro ejemplos al algoritmo de lo que quiero que aprenda y vamos a usar un tipo de algoritmo que se llama, de modelo que se llama árbol de decisión, que es justamente eso, va a tomar una decisión basado en los valores de las variables de entrada. Y yo lo que voy a hacer es plantearles primero el problema, que es un problema muy simple, porque no quiero concentrarme ni en el problema ni en la complejidad de los datos. Ya vimos antes, digamos, cómo lidiar con la complejidad de los datos. Ahora vamos a suponer que tenemos un set de datos de lo más simple, de lo más sencillo, limpito y listo para usar. Y vamos a usar el modelo, en principio, el árbol de decisión, como una caja negra. Y al final vamos a espiar un poquito dentro de la caja, pero solo un poquito, porque si realmente quieren saber qué hay dentro de la caja, tienen que hacer el curso, porque realmente es muy complejo para tratarlo en tan poco tiempo. Entonces, vamos a comenzar, igual que hicieron los chicos antes que yo, leyendo un archivo, en este caso un CSV. Vamos a tener, de nuevo, yo también estoy usando Colab, así que hay algunos comandos para leer un CSV desde mi computadora hacia Google, ¿no? Para poder usarlo en Colab. Y el set de datos es muy simple, ¿no? Y es un set de datos que yo usé en mi libro de Machine Learning y que simplemente tiene 4 variables de entrada: temperatura, humedad, si el día está ventoso y cuál es el pronóstico del día. Y lo que yo quiero predecir, lo que yo quiero saber de acuerdo a mis datos históricos, es si tengo que salir o si puedo salir a entrenar, en vez de quedarme en casa y a lo mejor hacer algún ejercicio adentro, si puedo salir a entrenar de acuerdo a las condiciones. Lo que voy a estar haciendo básicamente es mostrándole esto al algoritmo, diciéndole que lo aprenda y viendo si es capaz de predecir después de haber aprendido. ¿Sí? Entonces, estos son mis datos de entrada. Una cosa que normalmente tenemos que hacer con Machine Learning es convertir esto que estamos viendo acá, donde cada variable tiene varias opciones, ¿sí? Varias diferentes valores, lo voy a tener que convertir normalmente en números. ¿Por qué? Porque las categorías las entiendo yo como ser humano, pero la computadora no las entiende como categorías. Tengo que pasarlas a números porque justamente el algoritmo solo entiende números. ¿Cómo lo hago? En este caso lo voy a hacer de una forma muy simple, que es asignarle a cada categoría un número. Por ejemplo, si empezamos con la variable temperatura, voy a decir que cálido, ¿no? En esta línea lo están viendo acá, cálido va a ser 2, templado va a ser 1 y fresco va a ser 0. Y simplemente uso un comando de Python para cambiar
no voy a cambiar la columna, voy a agregar una columna para no perder el dato que tenía originalmente, ¿sí? Y fíjense que si yo vuelvo a listar este data frame, del cual ya hablamos antes, ¿no? En las charlas anteriores, acá simplemente le agregué al final una columna donde se ve claramente que cálido está reemplazado por 2, templado por 1 y fresco por 0. Y después voy a hacer lo mismo con todo el resto de las columnas, ¿no? La humedad tiene dos valores, alta y normal, le voy a poner 1 y 0. Ventoso es no o sí, 0 o 1. Pronóstico también tiene tres valores, igual que temperatura, lluvia, nublado o soleado, 2, 1 y 0. Y finalmente, lo que yo voy a llamar mi variable objetivo, que es la que yo quiero predecir, es la que yo quiero aprender de los datos históricos y ser capaz de predecir. Y de nuevo también tiene dos valores, no o sí. ¿Sí? Esta de acá, salir a entrenar, no o sí, va a ser 0 o 1. Si yo hago todo esto al mismo tiempo, me va a quedar un data frame más grande que simplemente tiene todas las variables originales y además tiene las mismas variables pero en forma numérica. ¿Siempre es esto así de simple? Bueno, no, no siempre es así de simple. En este caso, las variables reemplazadas por números tienen sentido. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que fresco es 0, templado es 1, porque es un poquito diferente a fresco, y cálido es 2, porque se parece más a templado de lo que se parece a fresco, está como a mitad de camino. Entonces me sirven el 0, el 1 y el 2. Hay otros casos, por ejemplo, si yo estuviera codificando colores, donde yo no puedo decir el rojo se parece más al verde que al amarillo. Bueno, quizás en una escala de colores sí, pero en general no va a tener sentido eso. Y voy a tener que usar otra técnica que no voy a explicar ahora por falta de tiempo, que se llama One Hot Encoding y que me sirve para reemplazar estos valores por números cuando en realidad no tienen una relación directa entre sí. Entonces, ya tenemos el set de datos no solo limpio, como lo teníamos al principio, sino codificado en números, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora simplemente es, en 4 líneas, voy a definir mi árbol de decisión y lo voy a entrenar. Y van a ver que es extremadamente simple. Simplemente traigo de esta librería que se llama scikit-learn, lo que se llama tree, y ahí voy a usar el decision tree classifier. ¿Por qué classifier? Bueno, porque yo voy a estar justamente clasificando. Quiero que mi variable de salida sea una clase, en este caso sí o no, o 0 o 1, como pretenden, ¿no? Como prefieran, si ya lo convertimos o no. ¿Qué voy a hacer? Primero le voy a decir, estas son tus columnas de entrada. Temperatura, en su valor numérico, humedad, si está ventoso o no, y el pronóstico. Y esta otra es tu variable objetivo, que es la que yo quiero predecir. La variable objetivo se suele llamar target, por el nombre en inglés. Las variables de entrada se suelen llamar features. Y eso vale para todos los modelos de Machine Learning. Entonces, si yo mirara, perdón, tengo que correr esto primero, ¿sí? Entonces, ahora sí, si yo mirara las variables de entrada, fíjense que solo tengo esa parte de mi data frame y no tengo la última columna, que es el objetivo, ¿sí? En general, no voy a usar todas las entradas de mi set de datos para entrenar un modelo, sino que típicamente voy a separar el 80% para entrenar y voy a dejar un 20% para probarlo después. En este caso mi set de datos es muy chico, así que voy a entrenar con todo y voy a testear también con todo el set de datos para hacerlo más simple, pero normalmente yo entreno con una parte de los datos, me reservo una parte de datos que el modelo nunca vio para testearlo, para ver si realmente aprendió o no, y después le puedo, por supuesto, como vamos a hacer también, pasar datos nuevos de entrada, algo que nunca haya visto, ¿sí? Y ver si es capaz de predecir. Entonces, en esta línea simplemente creo el objeto, lo voy a llamar CLF, y es un Decision Tree Classifier, es un clasificador que usa un árbol de decisión para clasificar. Con esta línea, fit, esta función fit está presente en todos los modelos, y fíjense que acá Google Colab me dice de qué se trata esa función. Sencillo, el modelo ya está entrenado. ¿Qué quiere decir que está entrenado? Que si yo le tiro una combinación de variables de entrada, me va a dar un valor de variables de salida. ¿Qué voy a hacer primero? Bueno, esto es igual que si yo les dijera a ustedes, bueno, tengo esta tabla, ¿sí? Ahora
quiero que ustedes memoricen esta tabla, de manera que si yo les pregunto cualquier combinación, por ejemplo, si yo les digo, si está templado, hay alta humedad, no está ventoso y llueve, ¿salgo a entrenar? Ustedes deberían de inmediatamente poder decirme no, porque se lo aprendieron de memoria. Eso es lo que hizo por ahora mi modelo. Aprendió de memoria esta tabla, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué también aprendió. Le voy a volver a pasar todos los valores de entrada, estos, y voy a ver si las respuestas son correctas, si aprendió bien o si falló, a lo mejor como nosotros humanos, a nosotros nos falla la memoria, el modelo también puede fallar en el entrenamiento. Claramente en este set de datos, que es muy simple, no va a fallar, pero me sirve para contarles cómo se vería si fallara. ¿Sí? Entonces, de nuevo, fíjense, otra vez una sola línea es el predict. Como variable de entrada le voy a pasar lo que ya le dije que se tenía que aprender y voy a mirar cómo predice, ¿no? Y esta es la salida. Ahora, lo que voy a hacer para comparar más fácilmente si predijo bien o no es simplemente meter la predicción como otra columna del data frame, ¿no? Entonces ahora fíjense que tengo todas las columnas que ya tenía, la columna original de entrenamiento y la columna de predicción. Esto es lo que dijo el modelo después de aprenderse de memoria toda esta tabla. Y bueno, a simple vista ya vemos que acertó todas las veces, ¿no? Donde originalmente era 0, predijo 0, donde era 1, predijo 1, no se equivocó en ninguna, justamente porque es un set de datos muy simple y porque no tengo mucha variación, ¿sí? Ahora, en condiciones más complicadas, yo lo que debería hacer es contar cuántas veces se equivocó. Y no solo contar, sino saber para qué lado se equivocó. Por ejemplo, si yo espero un 0 y me da un 1, se equivocó. Pero también si yo espero un 1 y me da un 0, se equivocó, solo que se equivocó diferente, ¿no? O sea, yo esperaba una respuesta y se equivocó para el otro lado. Y lo mismo contar las veces que acertó. Eso es lo que se llama matriz de confusión. Y que yo voy a hacer acá también en un par de líneas agregadas también para que se vea un poco más bonita, ¿no? Entonces, fíjense qué hace la matriz de confusión. De este lado de la matriz tengo la etiqueta verdadera, o sea, estos sí eran sí verdaderos, estos no eran no verdaderos. Y de acá me dice, de este lado, cuál es la etiqueta que predijo. En este caso, como no se equivocó en ninguna, tengo 5 que eran nos y predijo como no, 9 que eran sí y predijo como sí, y ninguno mezclado, porque no se equivocó en ningún caso. Ahora, en condiciones normales, lo que yo voy a tener es que va a haber algunos valores que me den fuera de la diagonal de la matriz. Y lo que yo tengo que hacer es empezar a ajustar las variables, porque yo acá definí el árbol de decisión por defecto. O sea, no le pasé absolutamente ningún parámetro cuando definí el clasificador. Pero sí hay muchos parámetros que yo puedo pasar. Y hay muchas formas de cambiar parámetros del árbol de decisión que me van a servir a mejorar el resultado. Mejorar el resultado va a ser hacer esta matriz de confusión tantas veces como sea necesario, con distintos parámetros de entrada, con los mismos datos, y tratar de que esta diagonal sea lo más chica posible, ¿sí? Y que en la gran mayoría de los casos me caigan en la diagonal donde yo espero los resultados por sí o por no, de la misma manera que eran en los resultados de entrada. Ahora bien, yo les dije, si ustedes se aprendieran de memoria esta tabla de datos, yo les podría preguntar cualquier combinación de esta y ustedes me podrían decir si yo voy a salir o no voy a salir a entrenar, si es un 0 o es un 1. Ahora, ¿qué pasa si yo les pregunto una combinación que no existía acá en la tabla? Bueno, a lo mejor una persona, utilizando su razonamiento y sabiendo qué son estas variables, puede responder. Bueno, el algoritmo también puede responder. De hecho, le vamos a poner una combinación que no existe en la tabla. Temperatura cálida, humedad alta, que sí está ventoso y que hay lluvia. Si ustedes revisan la tabla, se van a dar cuenta que esa combinación no está en la tabla. Entonces, lo que voy a hacer es definir un array de entrada
donde codifico esto, ¿no? Temperatura cálida es 2, humedad alta es 1, ventoso sí es 1, y lluvia, como pronóstico, es 0. Y lo que voy a hacer es dárselo a mi predict, o sea, a mi árbol de decisión para que lo prediga y ver qué dice. Bueno, y efectivamente, aun cuando no vio nunca esta combinación, es capaz de decirme 0. 0, si vuelvo a mi tabla, es que no salgas a entrenar, porque hace calor, hay mucha humedad, hay mucho viento y llueve. O sea, peor no puede estar el tiempo para salir a entrenar. Así que no está tan mal la predicción de mi modelo, ¿no? Mejor quédate dentro, hace cualquier ejercicio dentro, pero no salgas a entrenar al aire libre. Bien, esto en un par de renglones es lo que hace un árbol de decisión. Ahora, ¿qué es exactamente un árbol de decisión? Bueno, nos va a ayudar a ver qué es un árbol de decisión, un gráfico. ¿Sí? Entonces hay una serie hay muchas formas de graficar los árboles de decisión en Python con algunas librerías, pero básicamente todas muestran algo muy parecido. ¿Qué hace el árbol de decisión? Bueno, de todas las variables de entrada, se fija cuál es la que mejor divide los datos de entrada. Fíjense, originalmente yo tenía 14 muestras, 5 para un lado, ¿sí? Que eran, creo que los 5 son los no, y 9 que eran sí, ¿verdad? Entonces, la pregunta que se hace el árbol de decisión es, ¿qué variable va a minimizar el desorden de estas variables? ¿Qué quiere decir minimizar el desorden? Lo ideal sería, si yo tomara un valor y un valor para esta variable, una variable y un valor, por ejemplo en este caso humedad, y si es mayor o menor a 0,5, fíjense que aun cuando yo tengo valores enteros, el árbol de decisión puede dividir esos valores enteros también, y no está mal, matemáticamente es correcto, aunque el valor 0,5 de humedad no exista, pero no importa. Me está diciendo, estoy dividiendo a mitad de camino entre el 0 y el 1, ¿no? Y esto es lo que más me conviene para que en el paso siguiente mi conjunto sea más puro de lo que era anteriormente. Porque acá tengo 5 y 9, pero acá fíjense que ya tengo 1 y 6. O sea, hay un solo valor con no y 6 valores con sí. Entonces ya voy rumbeando hacia el lugar donde quiero, que es claramente tener el conjunto de variables que me dejen de un lado todos los sí y del otro lado todos los no. Y lo que va haciendo el árbol de decisión es primero construir estas variables, ¿no? ¿Cuándo para de construir? Bueno, cuando llega a esto, lo que les acabo de decir. El ideal es no tener nada en una de las variables y tener todo lo que pueda del otro lado. 4 valores en el sí, 0 en el no. Si llego a esto, freno. Y este coeficiente de Gini lo que está haciendo es medir justamente esto, en términos numéricos, no en términos conceptuales como yo se lo estoy diciendo. No llegué a ese valor ideal, sigo dividiendo hasta que llego. Fíjense, sigue dividiendo hasta que el valor de Gini es 0, ¿no? Y justamente tengo todos los valores de un lado y nada del otro, ¿no? Lo mismo acá. Y así sigo dividiendo hasta que llego habiendo usado todas las variables con diferentes valores. Lo que hace el árbol es ir probando diferentes valores de cada variable y diferentes variables en diferente orden hasta que llega al óptimo, ¿no? Eso, por supuesto, lo hace internamente. ¿Y qué hace cuando yo le pido predecir algo? Bueno, es sencillo. Toma todos los valores de entrada y va siguiendo el árbol. Si yo acá le dije que prediga una humedad que era alta y por lo tanto era 1, ¿qué va a hacer? Va a llegar acá y va a decir, ¿la humedad es mayor o menor que 0,5? Fíjense, si la humedad es menor que 0,5, es verdad, voy por acá. En este caso es mayor, entonces voy por acá. Después me fijo en el pronóstico. ¿Qué decía el pronóstico? Era ventoso, era lluvia, perdón. Lluvia es 0. Por lo tanto, me está preguntando acá si es menor que 1,5. ¿Es menor? Sí, es menor. Sigo por acá. ¿Bien? Y así siguiendo hasta que llega al final y me dice cuál es la clase. ¿Es 0 o es 1? Esta respuesta acá al final me dice justamente la respuesta que yo quiero obtener, que acá obtuve un 0. Esto, por supuesto, se puede complicar tanto como ustedes quieran, con más datos de entrada,
con más columnas, con muchos árboles de decisión que al final se combinan para saber cuál de ellos o dio mejor, o calculo un promedio entre ellos, o los hago votar para ver cuál es la clase que me va a dar al final. No siempre los árboles llegan efectivamente a estos valores, sino que a veces es tan complejo el problema que lo tengo que cortar en un cierto número de pasos, o le tengo que sacar ramas, ¿sí? Que se llama justamente podar al sacar ramas, para simplificarlo, y que termine de procesar mis datos en un tiempo razonable. Si yo tengo suficiente tiempo, lo dejo. Si no tengo tiempo y me sirve igual una respuesta aproximada, lo corto antes de tiempo y me sirve igual esa respuesta y la tengo. ¿Sí? Bueno, esto es muy breve y muy rápidamente y muy por encima un ejemplo de Machine Learning con árboles de decisión. Bueno, Julio, muchísimas gracias. La verdad que sí, son conceptos, digo, es como lo más avanzado a lo que hemos llegado y por lo tanto requiere un poco de tiempo como para procesar, ¿no? O sea, sin embargo, es la herramienta más potente. Es decir, lo que mostró Rafael, Daniel y Gabriel podría catalogarse dentro de la analítica básica, y Julio, lo que mostraste vos, ya está catalogado como analítica avanzada. Lo importante es también destacar lo que Sí, lo comentaste que tú. también es importante es que sin el trabajo que ellos mostraron, esto no se puede hacer de ninguna manera. Sin datos limpios y ordenados y así como los mostré yo, que nunca existen en la realidad, no se puede hacer Machine Learning. Totalmente, totalmente. Pero lo importante es que la matemática que está por detrás se va a ver en el curso, por ejemplo, el Claro. concepto, pero no se van a ver las demostraciones, porque las demostraciones pueden ser muy pesadas, y en realidad yo lo que digo siempre es como manejar un auto. El motor está ahí, funciona con ciertas características y demás, pero yo no soy mecánico, a mí me interesa manejar el coche. Por lo tanto, no es necesario saber conceptos de, no sé, de carburador o de inyección, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, manejamos el auto todos los días. Con Machine Learning yo hago esa analogía de, para poder desarrollar modelos, no es necesario saber a profundidad, no sé, las derivadas que hace, el sistema de ecuaciones que genera, cómo lo organiza con matrices, invierte, le encuentra determinantes, cosas por el estilo, que todo eso lo hace, pero que puede perfectamente enseñarse estas técnicas sin ir tan a fondo con la parte matemática, sino simplemente declarando que este tipo de funciones, este tipo de cálculos, se hacen y los hace el software en definitiva, y no tenemos que conocerlos a ciencia cierta, a ver, a fondo, para poder sí desarrollar un modelo con estas características que, repito, incluso hasta los modelos más sencillos y los primeros que podemos hacer, si podemos verificar que no tienen problemas serios, podríamos llegar a poner en producción algunos de los modelos que se vean en el curso, ¿no? Para algunos problemas, digamos, capaz que uno dice sencillo, pero a nivel de maduración de las empresas uruguayas, hoy por hoy lo están solucionando con métodos artesanales o directamente no están aplicando nada, ¿no? O sea, una campaña, pongo siempre el mismo ejemplo, una campaña de marketing directo, ¿no? Llamar por teléfono a los clientes, y decimos, ¿cuántos clientes tengo? 1200, bueno, llamar a los 1200. Y por ahí incluso así y todo resulta beneficioso para la empresa, pero este tipo de modelo te puede decir, no, no llama a 1200, llama a estos 500, que a los 700 que vos no llamás, te ahorras todo ese trabajo y tiempo y plata de gestión, y a los 500 que llamaste le vendiste el 99% de lo que hubieses vendido de todas maneras. Entonces, ese trade-off entre ahorrar una cantidad de costos y capaz que se te pierde alguna ventita, pero es muy marginal, terminás ganando realmente mucho dinero, mucha eficiencia, utilizando algoritmos de este estilo, ¿no? Y hoy por hoy la empresa llama a todo el mundo y por ahí le sirve igual, ¿no?